Bueno, estamos aquí junto a 3 legisladores provinciales. Nos acompañan Laura Vilches del bloque del Frente de Izquierda, nos acompaña Martín Fresneda del bloque del Frente para la Victoria y Zoel Erzucaría del bloque del PRO. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, para analizar estos primeros 6 meses del gobierno de Macri hemos preparado un pequeño clip editorial con quizás las frases más salientes que ha pronunciado tanto Macri como distintos miembros, distintos funcionarios del gobierno, y después lo conversamos aquí. Veamos el clip. Tengamos una Argentina donde cada uno de nosotros encuentre la manera y el lugar de donde ser feliz. En las provincias del sur, y la gente prácticamente estaba en remera en la calle, en la casa, o abría las ventanas porque tenía calor de tanta calefacción que tenían. Quiero felicitar a las fuerzas de seguridad que participaron a lo largo de esos 13 días. Hay lugares donde falta el agua y hay otros lugares donde sobra el agua. Es el país del acuerdo, del encuentro, del cuidado y las buenas intenciones que sé que compartimos con todos los argentinos. Este es un gobierno que no ha tomado una sola medida que no sea priorizando a los sectores más vulnerables de la sociedad. Ni una sola medida. Que se terminan las retenciones a las exportaciones mineras. La Argentina pasa a tener retención cero a las exportaciones regionales. Y nosotros estamos muy contentos de poder hoy anunciar el final del cepo cambiario en Argentina. En el caso de la tarifa convencional, la mínima va a pasar a tener un valor de 6 pesos. El que está con corte no está consumiendo la energía, obviamente no está pagando por un servicio. Si el consumidor considera que el nivel de la nafta es alto, deja de consumir. Generamos trabajo de calidad. Si fuese por cuestión de leyes, saquemos en vez de una ley para conservar lo que tenemos, una ley que diga que por ley somos todos felices. Los cambios van a sucederse durante todos los próximos años. He estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo posible para tratar de que acompañemos todos juntos este proceso. Eso nos va a llevar a esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y progreso para todos. Trabajo y progreso para todos. No vamos a devaluar. No vas a devaluar. No, es mentira de él. Acá no hay un problema de ola de despidos masivos. Todos sabíamos, ¿no?, que en algún momento iba a llegar. Este gobierno va a combatir la corrupción. El presidente no tiene ni cuentas, ni activos no declarados ni en Panamá ni en otro lugar. Y que no tengo nada que ocultar. Sí, ya ha dado la orden de que al administrador que radique el ahorro ese que tengo en la Argentina. Te lo debo porque no estoy en el tema. Entonces, lo que estamos viviendo es el momento más oscuro. Es como si fuéramos en un túnel, digo yo, ¿no?, para graficarlo bien, en un túnel, lo elegimos al túnel, dijimos, este no, este. Nos metimos pensando que realmente por este vamos a llegar al camino que queremos llegar. Resulta que vamos en el túnel y negro, todo oscuro, te empieza a agarrar la claustrofobia, te empiezas a preguntar, che, pero iremos bien, no iremos bien. Este es este momento. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos, pero vos seguís en el túnel. Entonces, empezamos a ver pequeñas luces, pero no vamos a sentir en la vida familiar, digamos, un alivio, una reactivación, porque... Bueno, ¿qué balance hace cada uno desde el espacio político al que pertenece de estos 6 meses del gobierno de Macri? Mira, cuando nosotros perdimos las elecciones en el balotaje, empezamos a trabajar todo lo que fue la transición, que no fue sencillo después de 13 años de gobierno. Y en muchas cosas, a pesar de que en ese momento ya el presidente electo, pero que no había asumido, había dicho de que nosotros no estamos colaborando, en cada uno de los ministerios estábamos trabajando para entregar y hacer una transición. Cosa que también implicó ahora un informe que salió hace poco, estoy hablando de políticas de Estado, ¿no?, en el cual hay muchas críticas y hay muchas omisiones porque no hay ningún reconocimiento. Pero yo el Estado del Estado te estás refiriendo, ¿no? Sí. Yo supongo que las omisiones son reconocimiento, pero me conformo con que hayan sido en algunos puntos pocas críticas, al menos en la acción que llevé adelante yo.
Me refiero a esto porque hemos visto que se dieron algunos compromisos y el otro día escuchaba las promesas de campaña de Mauricio Macri. Esto que acaban del informe que acaban de pasar ustedes y la realidad con la cual nos vamos encontrando a casi 6 meses o 6 meses ya de cumplirse en su gestión y vemos que la gente está mal, la gente no está mejor. Y lógicamente que vamos a escuchar y nos dicen todo el tiempo hay que esperar, lo que pasa es que la pesada herencia. Podemos hablar un montón, no hay una pesada herencia, hay un cambio de rumbo del modelo político-económico del país, que es muy distinto a una pesada herencia. Era lógico que iba a ser muy difícil torcer el rumbo que habíamos construido nosotros durante todos estos años. Ahora el punto es la gente cómo está el remisero que nos escucha hoy y que está desesperado, no da más. Hay conflicto con los hoteles, hay conflicto con las tarifas, hay conflicto por todo un sector de la sociedad que no llega a fin de mes. Y no le pueden echar la culpa a Cristina que no llega a fin de mes. Nosotros tuvimos una política de subsidios y hemos subsidiado porque hay sectores privados que respondían a corporaciones y que siempre quisieron que un sector de la sociedad, y seguramente Laura después va a decir, bueno, pero ustedes también dejaron a un sector de la sociedad, pero bueno, yo le voy a contestar a Laura, pero ustedes no gobernaron, y hay que gobernar. Y es difícil equilibrar. Nosotros somos peronistas, yo soy peronista, y sé que es muy difícil construir un equilibrio de justicia social para la sociedad, para incluir, tener un modelo de Estado y lograr una sociedad más igualitaria. Yo soy crítico con esta etapa que estamos viviendo, porque es una etapa que está gobernando para un sector minúsculo de la sociedad, ya lo vimos, ya lo vivimos, y no distribuye, ni siquiera derraman como los liberales. Porque antes los liberales decían, bueno, privaticemos, total va a derramar, y algo le va a llegar, alguna moneda para, el discurso del menemismo, ¿no? El discurso del menemismo, ni siquiera están derramando. Por lo tanto, hasta ahora, y con mucha prudencia lo digo, hasta ahora es crítica la situación. Cuando en el conurbano dice esto es una olla de presión que explotan, ¿saben por qué sucede eso? Porque los dirigentes políticos, intendentes, están haciendo de barrera de contención, de dique de contención a los conflictos. Volvemos a tener que ir a los barrios, a tener que llevarle comida a la gente. Vuelven los comedores, vuelve a emerger una Argentina que había sido resuelta con inclusión social, resuelta con más derechos. Ahora nos van a decir este cambio de rumbo, Martín, que vos señalás que hubo con respecto a lo que vos planteás, que fue la política del kirchnerismo y ahora la del macrismo, ¿no está siendo acompañada en sus líneas fundamentales por parte del Frente para la Victoria? Decía yo recién, el acompañamiento, por ejemplo, a la ley de pago de los fondos buitres, o lo que vimos anoche también en la Cámara de Diputados, donde parte del kirchnerismo votó esta ley de blanqueo de capitales. Una parte del kirchnerismo que se abrió. Que se abrió. Estás hablando de Diego Bocio. No, una parte del propio kirchnerismo. Sí. Hay un sector del kirchnerismo que se mantiene dentro del Frente para la Victoria y está acompañando las medidas del macrismo. Sí, y voy a pensar probablemente lo mismo que vos, y soy crítico con todos ellos que una vez que nosotros nos corremos el gobierno, empiezan a buscar el tirante y empiezan a ver cómo subsisten, pero evidentemente están frente a una situación distinta, adversa, no se sienten contenidos con el liderazgo de Cristina si no es presidenta, y yo soy crítico con ellos. Obviamente que uno después que pierde las elecciones hay una dispersión, y nosotros estamos tratando de sostener, porque hay mucho, y básicamente es un vicio del peronismo, y yo soy crítico con esto. Muchas veces el peronismo se aglutina tras el poder, cuando perdés el poder hay dirigentes que empiezan a correrse y a buscar a dónde está el poder. Y yo con Pichetto soy absolutamente crítico. Lo conozco a Miguel desde hace un montón de tiempo y Miguel no es la primera vez que hace esto y menos Diego. Bueno, pero yo creo que eso es parte del rasgo intrínseco del propio peronismo. Es un partido que históricamente ha gobernado también para las clases, para la clase capitalista. De hecho, el blanqueo que propone el macrismo ahora no es muy distinto del blanqueo que propuso el kirchnerismo en su momento, donde lo que se hace es indultar a los evasores, da cuenta, tanto en la etapa kirchnerista, para hablar, digo, de este último tema, ¿no? Como en la etapa actual, de la realidad de la fuga de dólares por parte de los funcionarios y por parte de las empresas también capitalistas que han sido beneficiadas durante todos estos años. Y desde el punto de vista del balance más general, yo creo que lo que vemos en estos 6 meses de gobierno es
ataques constantes a los sectores populares, hemos visto devaluación, hemos visto eliminación del cepo, hemos visto quita de las retenciones, bueno, estaba en el informe, ajustes, tarifazos, es decir, todas medidas de transferencia de recursos de los sectores populares y de los trabajadores a los grandes capitalistas. Ahora, el Frente para la Victoria no hace algo muy distinto. Vemos solamente el ejemplo de Tierra del Fuego con Rosana Bertone y de Santa Cruz con Alicia Kirchner, donde ha habido la votación, por ejemplo, en una de las provincias, con un paquete de leyes donde se aumenta también la edad jubilatoria, a pesar que en diputados hayamos visto a los legisladores del Frente para la Victoria denunciar el aumento también de las jubilaciones para las mujeres en este caso. Y más allá de los discursos opositores, en los hechos concretos vemos la misma represión, el mismo ataque al bolsillo de los trabajadores, el mismo aumento de las tarifas, es decir, es un plan similar. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que buscan es la defensa de las ganancias empresarias. Esto es claro, y todo el discurso del final del túnel, de los 6 meses que vendrán, de la llegada de las inversiones, se asienta y se tiene que asentar sobre la base de lo que llaman los empresarios y el propio gobierno una mejora de la competitividad. Y esa mejora de la competitividad está asentada en el deterioro de los salarios de los trabajadores de conjunto. Y cuentan, obviamente, así como el kirchnerismo contó con la alianza durante todo el periodo de la burocracia sindical, en este momento también el macrismo tiene como mejor aliado a la conducción de todas las centrales sindicales, las que fueron antes kirchneristas, las que rompieron como Moyano, las menemistas como Barrio Nuevo, a todas las conducciones sindicales como aliadas, que de hecho ante una cosa tan brutal como la ley antidespidos y el veto que impulsó el macrismo, le están permitiendo y haciendo el aguante con una tregua que no llama ninguna medida desde el movimiento obrero para defender sus derechos. Soher, tu sí, balance. La verdad que bueno, no puede ser similar. A mí me gusta ver, más allá del espacio que represento, me gusta ver siempre las cuestiones positivas, porque es cierto que todo cambio de gobierno y cambio de gestión, hay cosas para rever, hay fricciones, y no a los dichos de Martín, que había informes sobre gestión, yo la verdad de algunas dependencias nacionales que conozco en la provincia de Córdoba no accedimos a información anterior de la gestión, fue muy difícil, es difícil la transición, de hecho hay múltiples funcionarios porque no se quiere hacer del Estado una agencia de colocación y hay múltiples funcionarios que son gente de planta reconociendo su mérito y su capacidad de gestión, que está al frente de casi todas las dependencias nacionales y lo pueden chequear tranquilamente en la provincia de Córdoba y en las 23 provincias de este país. Y por otro lado creo definitivamente que el asalariado o la clase obrera está siendo defendida con políticas sociales claves que son difíciles, pero también que el desmedro del sueldo y todo lo demás de los ingresos de cada familia viene desde mucho tiempo antes que estos 6 meses de gobierno. ¿Cuáles son las políticas a partir de las cuales el gobierno está defendiendo a los asalariados? Y, por ejemplo, a ver, hay cuestiones claves como tratar de contener a las instituciones intermedias, que están conteniendo y están siendo claves. La mujer. Hay múltiples políticas por el tema género que están siendo aplicadas no solo desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Desarrollo Social, sino en todo el país. La reparación histórica a los jubilados. Cuando vos ayudás a la tercera edad, reconociéndole lo que es justo, porque antes tenías que hacerle un juicio al ANSES, que un juicio llevaba 15 a 20 años y el jubilado no lo cobraba, también es una carga para la familia, una carga económica, no una carga social, ni que no se malinterprete lo que estoy diciendo, ¿no? Cuando el abuelo de la familia no puede llegar a fin de mes, no puede comprar sus remedios, sus medicamentos y su comida, la familia tiene que salir a compensar esa necesidad. Infinidad de programas sociales que bien lo hizo el gobierno anterior y que continúan. Casi ningún programa social de la anterior gestión ha sido relegado en esta gestión. ¿Le puedo hacer una preguntita? Sí. ¿El informe que decís es de derechos humanos que no llegó? No, de muchas áreas de las dependencias nacionales.
Pero no solo vos, era gestión en derechos ya humanos. Lo sé, pero hay... me quedó como yo había puesto el ejemplo de derechos humanos. No. Yo hice un gran esfuerzo para que ustedes tengan toda la información, más allá que les guste o no, pero ¿Seguro? La información la tuve. Ponía sobre la mesa la cuestión de la discusión de esta política de modernización del Estado, ¿no?, que ha llevado a cabo el gobierno de Macri, ha inclusive creado un Ministerio de Modernización del Estado, que ha tenido que ver con su política de reducción, ¿no?, del gasto público y del Estado. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué visión tienen? Bueno, lo escuchábamos a Prat Gay también, que en su momento hablaba de hay que sacar la grasa militante del Estado y toda la cuestión de que son ñoquis y que por eso hay que despedirlos. ¿Qué visión tienen de esto? Bueno, yo creo que lo que ha hecho el gobierno de Macri es justamente despedir trabajadores, asentándose y aprovechando una situación que era la de la precarización laboral que alcanzaba alrededor del 50% de la población en la Argentina, de la población trabajadora, trabajadores que han estado durante mucho tiempo cobrando salarios miserables, sin beneficios sociales, y que lo que ha hecho el macrismo justamente con su política de reducción del gasto estatal, del gasto público, es despedir. Y en relación, Soler traía a colación lo de los jubilados. Meter esto que le llaman la reparación histórica de los jubilados en el marco de una ley, como le llaman la ley ómnibus, donde lo que se hace es perdonar a los evasores fiscales, es realmente, la verdad, imperdonable. Los jubilados, lo que se está haciendo es pagarles ahora a condición de que releguen un derecho, que es el derecho a enjuiciar al Estado, que esos acuerdos que tendrían que aceptar los jubilados significarían la reducción de lo que cobrarían de entre un 40 y un 70%. Se está aumentando la edad jubilatoria para las mujeres en particular, que son el 85%, de la población que accedió a la última moratoria, que no ha tenido posibilidades históricas de acceder a un trabajo reconocido y un trabajo reconocido por el Estado, como son las tareas domésticas. Entonces creo que eso no es ninguna política social, sino Laura, que lo cuando que vos hace... litigas 15 años contra el ANSES, ¿vos crees que cobran lo mismo? No, yo creo que estoy... Además es voluntario. Yo estoy totalmente de acuerdo con que el anterior gobierno lo que hizo fue pedalear y rechazar los juicios categóricamente. Pero ahora ninguno de los gobiernos históricamente ha devuelto el 82% móvil, que es lo que corresponde, para que un jubilado cobre dignamente, porque ha trabajado toda su vida y lo que quiere es descansar. Pero es algo. ¿Y por qué no empezamos con la repatriación de todos los capitales, no perdonándole, como se le está perdonando con la ley de blanqueo, obligatoria? Porque un presidente que primero dice que no tiene ninguna cuenta offshore, que desconoce, después dice, no, bueno, lo voy a blanquear, y después dice, sí, son 18.000, y le da órdenes a sus funcionarios. Sí, entonces, acá lo que se está haciendo es perdonándole la vida a los grandes empresarios y a los grandes capitalistas, entre los cuales se encuentra el presidente y su familia, y que se benefició con la obra, pública. Sí, el Estado somos todos, no solo los ricos ni los grandes capitalistas. Para nosotros el Estado tiene un carácter claramente de clase, y se evidencia que todas las medidas del Estado han sido para beneficiar a esos grandes capitales. Por eso nosotros consideramos que la clave está en la organización de los propios trabajadores, confiando en su fuerza, y que ninguno de estos gobiernos, ni el anterior ni este, los ha defendido. Se está colando ahí una discusión interesante que tiene que ver con la cuestión de la corrupción, ¿no? Bueno, ahora está el kirchnerismo en el centro del debate en relación a la corrupción, pero justamente lo que trae a colación Laura, ¿no? El macrismo está tan exento también de la corrupción. ¿Cómo se enriqueció Macri? ¿Cuántas denuncias hay actualmente en la Fiscalía Anticorrupción? 22 denuncias de funcionarios que a la vez están implicados en empresas. Tenemos el caso de Aranguren, por ejemplo, que es ministro de Energía y a la vez tiene 16.000 millones de acciones en Shell. Digo, ¿qué visión tienen de la cuestión de la corrupción en el centro del debate político? Yo no opiné de lo anterior todavía. Yo tampoco. Bueno, sí. Pasaste la página. Mira, yo creo que es importante que podamos dialogar sobre qué está pensando la gente, cómo lo está viendo la gente. Nosotros perdimos las elecciones, ¿sí? Y perdimos la mayoría. Y estamos en un proceso, sin duda, de hacer autocrítica, porque debemos hacer autocrítica. A pesar de que hemos perdido por muy poco, debemos hacer autocrítica. En la autocrítica es justamente qué es lo que ese pedazo, esa porción de la gente esperaba de nosotros y que nosotros no pudimos cumplir. Porque vaya necedad de aquellos que piensan que van a empezar todo de nuevo cuando hemos gobernado 13 años y
la última elección anterior a esta, en el 2011, sacamos el 54% de los votos. O sea, quiere decir que mal no veníamos haciendo las cosas y la última elección ganaron por 1,5 puntos, 2 puntos. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que tener el termómetro de la gente. Porque si no nos vamos a pasar hablando de cuáles son los mejores diseños de las políticas públicas, ¿sí? Y no vamos a ver si hay una recepción en la gente. Porque probablemente, sobre en términos de políticas públicas de un Estado moderno, capaz que tenga razón en un montón de cosas, pero no le está dando soluciones a la sociedad. Que ese es el punto del dilema en donde tenemos que discutir, a más de 32 años de democracia, cuáles son los modelos en los cuales vamos a gobernar. ¿En el marco de qué modelo? Yo que pienso, y con todo respeto, yo que no tienen un proyecto, no tienen un plan de gestión. ¿Hacia dónde va esto? Porque cuando nos decían, en junio, yo les aseguro que en junio vienen los dólares. Porque tenemos que, el ministro de Modernización tiene que ajustaron un 20% en los asalariados, se elevó las tarifas de una forma infernal, y el costo de vida es enorme. Entonces la pregunta es, ¿a quién le estamos hablando en este programa de televisión? ¿Entre nosotros? No, yo quiero hablar con la gente. Y yo quiero decirle a la gente, ¿sí?, que tenemos que rever. Porque nosotros perdimos la elección y teníamos un proyecto de país que incluía, ella puede decir con un montón de crisis, ella también, pero incluía, la gente estaba mejor. Eso es lo que a mí me interesa. ¿A qué costo? No es a cualquier costo. Porque ahora me sacás el tema de corrupción y yo soy muy crítico con el tema de la corrupción. Hay que ser crítico y tienen que ir presos. Ayer salía como esos, ¿cómo se llaman esos flyers? Memes, ¿no? Que salía Dolina diciendo, no me importa tanto la corrupción porque van presos los corruptos, me importa tanto que las decisiones que toman los dirigentes políticos generen hambre. Yo creo que se está generando hambre en Argentina. Hemos logrado históricamente bajar la desocupación al 6,4%. Y ahora se volvió a elevar de una forma, eso nos duele a todos, ¿eh? No es una cuestión que te va a Martín, pero depende de cómo medían la desocupación o no, porque los programas sociales, los beneficiarios de programas sociales no eran empleados y ustedes los medían como parte de la masa laboral. Entonces, seamos también un poco autocríticos y reconozcamos las cosas como son. Hablas de política de Estado a largo plazo y ustedes lo que menos tuvieron es recepción de crítica y ser amplios al debate y todo lo demás. Se concentraron en un grupo de poder del que todos hablaban, del que todos pensaban y del que están cayendo uno a uno por hechos de corrupción. Pero digo, no es solamente nosotros nos juntamos con el macrismo durante mucho tiempo a discutir políticas públicas. Sí, puede ser, en cosas livianas donde ustedes creían que eran... Axel se juntó un montón de veces con Schwarzenegger, se juntaron, soy testigo que nos juntamos a hacer intercambio, ella se ríe, pero te lo quiero decir. ¿Y qué recepción tuvieron? Digo, ¿a dónde reflejaron las políticas que discutieron? Bueno, convengamos que el macrismo tampoco está siendo muy democrático, negocia porque la falta de mayoría parlamentaria se lo obliga, se lo impone, pero cuando tiene que hacer uso del veto, como dice mi compañera Bregman, el capitán veto lo ha hecho infinidad de veces. Cuando gobernó la Ciudad de Buenos Aires, vetó infinidad de leyes y ahora lo hemos visto en una ley que de mínima pretendía frenar los despidos por 6 meses, y no estamos hablando de ñoquis en la industria. ¿Dónde están los ñoquis? No son ñoquis, eso es un discurso para avalar justamente el despido de los trabajadores. Vos hablás de gente que estaba cobrando un sueldo en el Estado, se lo decís en discusión con él, que estaba cobrando un sueldo en el Estado y no trabajaba. No, dije beneficiarios de programas sociales que estaban dentro de las estadísticas de empleados. Me parece que me escuchaste mal. No, de todas maneras de ñoquis habló el propio gobierno. Los propios funcionarios del gobierno los hemos escuchado infinidad de veces hablando justamente de eso. Y que había hecho el Senado fue una clara caja de resonancia de eso. Y hay pruebas de eso, pueden ir y verlo, digo, no estamos hablando de cuestiones que no pueden ir y probarlo. Sí, había ñoquis, y el Estado no es una caja boba para dar empleo a la gente a diestra y siniestra, porque ese pago a esas personas que trabajan son menos presupuestos para salud, educación y todos los programas que se necesitan para que toda la ciudadanía viva mejor. ¿Vos cuánto aumentaron los presupuestos? Por ejemplo, el presupuesto del año pasado, que se los lega también el propio Kirchner
kirchnerismo en relación a lo que vos mencionaste de las políticas hacia la mujer no aumentó nada. No, porque 4,5 pesos por mujer. el año que viene. Bueno, eso entonces, vos lo sabés. no, ¿sabés qué podés hacer? El presupuesto está aprobado antes que la gestión terminara. Se pueden reasignar partidas presupuestarias. Sí, Ahora, ¿qué hacen? No hacen encontrar la verdad de qué sucede en el Estado. Qué rápido que encuentran la verdad para pagarle a los buitres, qué rápido que encuentran la verdad para sacarle a los jubilados y aumentar la jubilatoria, qué rápido que encuentran para permitir la evasión fiscal y legalizarla. Para lo que vos es pagarle al buitre, para mí es acceso al crédito internacional, para poder hacer muchas de las cosas que faltan. ¿Y quién va a pagar el crédito internacional a las tasas altísimas a las que se está endeudando la Argentina? Cuando sigamos desenterrando tantos millones, tenemos que pagarle la deuda a Macri, al enriquecimiento de toda la familia Macri, que se la perdonó a la salida de la dictadura y se enriqueció así. Es otra situación que falta la verdad, porque de última ella va a tener más razón, por ahí me gusta darle la razón a Laura, pero ella se enoja porque yo estoy más cerca de lo que ella piensa. Pero hay algunos que dicen que ellos están más cerca de nosotros en Buenos Aires, porque están apoyando algunas medidas. No, quiero decir esto, no es verdad. Nosotros hemos hecho viajes internacionales y nos criticaron el acuerdo con China, con Rusia. Nos criticaron cuando Cristina fue a Estados Unidos, ¿sí? Y que hasta llegaron a decir que coqueteó con Barack Obama, ¿sí? Pero hicimos acuerdos con todo el mundo. Hemos desendeudado el país en el proceso de desendeudamiento más extraordinario que ha tenido la Argentina en el Fondo Monetario, que nos fuimos y le dijimos no al ALCA el 15 de diciembre de 2005. Ellos quieren volver al ALCA, ¿sí? Nosotros dijimos al ALCA al carajo, con Chávez, con Lula, y seguimos sosteniendo lo mismo, y con Diego Maradona. En eso tiene razón, fueron pagadores seriales. El kirchnerismo se declara pagador serial. Fuimos pagadores seriales, ¿y eso qué quiere decir? Hemos desendeudado el país y hemos tenido crédito. No es verdad que Argentina no tenía crédito. No es verdad. Esto me puede correr por izquierda en esto, estoy de acuerdo, pero que me corra por derecha con que nosotros no hicimos eso cuando desendeudamos. No. Hemos pagado el fondo, ¿cuánto hemos pagado el Club de París? ¿Cuánto le pagamos al Fondo Monetario Internacional? Sí. No, que vos hayas tenido acuerdo, no vos, con el juez Griesa, y que haya jugado un juego de poner en crisis a la Argentina para volver a instalar lo que no pudieron en el 2005, es otra discusión, pero no me digas que nosotros no teníamos crédito, que no me digas que nosotros no estábamos incluidos en el mundo, porque si no, decime por qué. Yo tengo una consulta. Y para mí el mundo tengo una consulta. ¿Cuántos votos tuvo la Argentina cuando llevó el conflicto de una convención de desendeudamiento en Naciones Unidas? Desconozco. 129 votos, 6 abstenciones, 3 votos en contra. ¿Cómo podés decir que nosotros no estábamos inmersos en el mundo? La mayoría de Naciones Unidas, de los 200 países de Naciones Unidas, votaron a favor de nuestro proyecto de desendeudamiento. Justamente porque por la concentración. Va a votar en contra del desendeudamiento de otro, salvo que Gran Bretaña, los países hay que tener en cuenta los costos que eso produce también. ¿Cuál? Y hoy estamos viviendo una situación que sin duda tiene algo de costo. ¿Te parece que ese 7%? Porque ya nos estamos quedando sin tiempo, va llegando al final de la mesa, pero les quiero preguntar brevemente por la situación de la economía, ¿no? Bueno, rondó todo el debate que hicieron en esta mesa, pero ¿cómo ven la situación de la economía? El mes pasado fue el mes con mayor inflación en 14 años y bueno, les quiero preguntar si ven que hay una apuesta del gobierno a la recesión como vía para parar la inflación. Primero está medida, por suerte, la inflación. Digo, ahora hay datos oficiales para saber si es más o es menos que hace 3 meses, 6 o un año. Eso es un dato también. Y altísimo, 4, y pico. Seguro. Y por otra parte, digamos, la economía está en una crisis en la cual vos podés tener un termómetro desde la política pública, del Ministerio de Economía, con muy buenos indicadores, muy contentos las empresas donde se concentra la riqueza porque le bajaste las retenciones, muy contentos para todos los sectores donde existió la transferencia de ingresos que dice Laura. Ahora veamos cómo está la economía en los sectores populares. Hay que preguntarle a la gente. Yo hablo con la gente y la gente está mal. La más afectada es la clase media. La más afectada es la clase media. ¿Y la clase baja no está afectada? Sí, siempre estuvo afectada. Claro que sí. Llegan a fin de mes en la clase media y la Habría clase que ver por qué hay Estoy de acuerdo con vos. Clase media, capaz yo te veo ahí en el Twitter, te sigo y por ahí te juntás con algún pobre, pero... No, por ahí no. Lo hago todos los días, no es por ahí. Te veo y bueno, entonces te tienen que decir que no está bien la cosa. Por supuesto. Está mal la cosa. Lo que yo te preguntaría es por qué existen pobres si tuvimos creo que un tanto estado tan bueno durante 12 años. Hay analistas que
dicen inclusive que el propio gobierno de Cristina pudo tener medidas, inclusive como las que dice Martín, de asignación universal por hijo, algunas medidas hacia los sectores populares, en el marco de un ciclo de crecimiento de la economía internacional inaudito, porque no se lo considera desde los últimos 30 años y que hasta el propio gobierno de la Rúa, con esa situación económica internacional, hubiese gobernado y hubiese llegado al fin de su mandato. En el 2008 fue la crisis internacional, Laura. Empezó, todavía estamos discutiendo. Y bueno, antes, 2008 para esta parte. No, 2008 sí, empezó una crisis y de hecho las medidas que tuvo, a pesar de que intentó disputar o pelear alguna tajada con algunos sectores como las patronales del campo, después terminó todo muy, muy tranquilo y hicieron las paces, de hecho, y terminaron el gobierno. ¿Hay una apuesta recesiva del gobierno? Yo creo que sí que hay, de hecho, una apuesta recesiva, porque como decía al principio, es una medida para bajar la inflación por la vía del enfriamiento de la economía y que tiene que ver con esto de recuperar una situación de buenos negocios para los empresarios que se asienta sobre quitarle grandes tajadas al salario de los trabajadores y destruir de alguna manera el poder adquisitivo del salario. La recesión ya es un hecho y se está estancando la inflación, porque se va a estancar, porque es fácil estancar la inflación si vos bajás los niveles de consumo, no le das plata a la gente, no hay empresas, por supuesto, y la apertura, con bajar todas las retenciones proteccionistas del mercado interno, están reventando las pymes. Pregúntenle a las pymes, yo me junté, soy presidente de la comisión de pymes, me junté con las pymes, están desesperados porque no quieren echar gente, están desesperados porque cierran su pequeña empresa, pierden el trabajo, dejan de llevar plata a la familia, dejan de tener la posibilidad de vivir dignamente. Es un horror lo que estamos viviendo, es un horror para los sectores populares. Ojalá que realmente lo puedan componer rápido, inyecten guita para los sectores populares, porque ahí está existiendo hambre y hasta hace poco no existía eso. Perdóname. Lo que siento y lo que lamento es que haya sectores populares después de 12 años de un intenso gobierno con políticas sociales tan fuertes. Se ve que algo tampoco hicieron bien en políticas sociales, porque si no, no habría sectores populares. Insisto, para mí, quienes más padecen esta crisis, que si hay crisis, la reconozco, es la clase media. Bien, bueno, muchas gracias por haber estado aquí debatiendo en Giro a la Izquierda. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene.